En el siglo XVI, Inglaterra y Escocia eran dos reinos separados con culturas, religiones y gobernantes distintos. La vida en estos reinos estaba marcada por intrigas políticas, conflictos religiosos y siglos de monarcas luchando por asegurar su poder. Sin embargo, la lucha por el trono inglés alcanzó su punto máximo cuando dos mujeres poderosas, ambas con derecho a gobernar, se enfrentaron en una amarga rivalidad. Estas mujeres eran Isabel I de Inglaterra y María, reina de Escocia. En Inglaterra, el reinado de Enrique VIII provocó una gran agitación religiosa, con su ruptura con la Iglesia Católica y el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra. Esta división resultó en años de conflicto entre católicos y protestantes. El rey Enrique VIII tuvo 3 hijos varones con su primera esposa, Catalina de Aragón, pero los 3 murieron antes de llegar a la edad adulta. Su única hija sobreviviente fue María Tudor. Enrique VIII estaba obsesionado con obtener un heredero varón. Como su primera esposa solo le dio una hija, decidió divorciarse de ella, incluso después de que el Papa no aprobara la separación. Su segunda esposa, Ana Bolena, dio a luz a una hija, Isabel, en 1533. A pesar de las esperanzas del rey de tener un hijo varón, su nacimiento fue recibido con decepción por el rey y su madre, Ana Bolena, fue ejecutada en 1536, cuando Isabel tenía solo 2 años. La primera hija del rey, María I, ascendió al trono en 1553. Era una católica devota y se hizo conocida como María la Sanguinaria por su persecución de los protestantes. Sin embargo, María Tudor murió tras un corto reinado y la siguiente monarca fue su media hermana, Isabel I. La legitimidad de Isabel como heredera al trono siempre estuvo en duda. Muchos católicos rechazaban su derecho, considerando su nacimiento el resultado del controvertido divorcio de Enrique con su primera esposa, Catalina de Aragón. Mientras tanto, en Escocia, María Estuardo nació en 1542, hija del rey Jacobo V. La repentina muerte de su padre la convirtió en reina cuando tenía solo 6 días de vida. María pasó su infancia en la corte francesa, donde fue criada como católica y prometida en matrimonio a Francisco, el Delfín de Francia. Finalmente, se casó con Francisco en 1558, convirtiéndose en reina de Francia, aunque su reinado fue breve. La tragedia golpeó nuevamente cuando Francisco murió repentinamente en 1560. Con solo 18 años, María regresó a Escocia, enfrentándose a una nación dividida y tumultuosa. Cuando Isabel I ascendió al trono de Inglaterra en 1558 tras la muerte de su hermana, la reina María I, su reinado trajo una época de relativa paz y prosperidad en Inglaterra. A pesar de los conflictos religiosos, la reforma protestante estaba en pleno apogeo, e Isabel trabajó incansablemente para consolidar el protestantismo en Inglaterra. En el momento de la coronación de Isabel, María había regresado a Escocia y había sido coronada reina, pero su reino estaba lejos de ser seguro. Su gobierno fue desafiado por facciones protestantes y nobles rebeldes que se oponían a su fe católica. A pesar de sus diferentes enfoques religiosos, ambas reinas lograron importantes hitos durante sus reinados. Isabel fortaleció el poder naval de Inglaterra, incluida la derrota de la Armada Española en 1588, y promovió la exploración inglesa con figuras como Sir Francis Drake, navegando hacia el Nuevo Mundo. También reformó la Iglesia de Inglaterra, asegurando la fe protestante en el país e influyendo en el curso de la historia europea. María, en cambio, fue menos afortunada. Luchó por mantener el control de Escocia, dividida por conflictos religiosos. Fue obligada a abdicar en 1567 tras una serie de escándalos y agitaciones políticas, incluida su conflictiva unión con Lord Darnley.
que terminó en tragedia con su asesinato. Su último matrimonio con el conde de Bothwell, altamente controvertido, solo aumentó su impopularidad entre sus nobles y condujo a su encarcelamiento. La rivalidad entre Isabel y María comenzó a tomar forma en los primeros años del reinado de Isabel. Mientras Isabel gobernaba una Inglaterra estable y protestante, muchos católicos consideraban que el derecho de María al trono inglés era más legítimo y veían a Isabel como una usurpadora. Esto sentó las bases para años de tensión política entre ambas reinas. María buscó la protección de Isabel, pero Isabel desconfiaba de ella, aunque reconocía su parentesco y posición como monarca. Veía a María como una amenaza. Muchos rebeldes ingleses la consideraban un símbolo del catolicismo y deseaban destronar a Isabel. En 1586, el descubrimiento de la conspiración de Babington, un complot católico para asesinar a Isabel y colocar a María en el trono, selló el destino de María. Se encontraron pruebas de su implicación en la conspiración y, a pesar de la reticencia personal de Isabel, firmó la orden de ejecución de María el 8 de febrero de 1587. María, reina de Escocia, fue ejecutada en el castillo de Fotheringhay. Fue decapitada frente a sus sirvientes, marcando el trágico final de una historia de intrigas políticas, traición y conflicto religioso. Las dos reinas nunca se conocieron en persona. Isabel, aunque profundamente afligida, enfrentó la ira del mundo católico y la ejecución solo avivó más rebeliones en su contra. El reinado de Isabel continuó hasta su muerte en 1603. Para entonces, había transformado a Inglaterra en una de las potencias líderes de Europa, pero su decisión de permanecer soltera la dejó sin heredero. Tras 45 años en el trono, su muerte marcó el fin de la dinastía Tudor. Sin un heredero directo, el trono pasó al pariente más cercano de Isabel, Jacobo VI de Escocia, hijo de María, reina de Escocia. Se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, unificando las coronas de Inglaterra y Escocia. Su reinado sentó las bases de la unión de ambos reinos, aunque no se concretó hasta principios del siglo XVIII. La historia de Isabel I y María, reina de Escocia, es un relato de ambición, poder, traición y pérdida. Su rivalidad dejó una huella imborrable en la historia y dio forma al futuro de la monarquía británica y europea.